estudio. Vamos a orar antes de empezar. Señor, te damos gracias porque estamos adorando un Dios vivo, soberano, que está en control de este universo. Señor, que guía al hombre y cuida el corazón de los reyes y de los hombres por igual. No hay nada que suceda en este mundo que no esté bajo tu voluntad, bajo tu control. Y vemos muchas cosas sucediendo en este mundo y la gente se pregunta por qué están sucediendo estas cosas. Señor, te pido por esto y te doy gracias por que tu palabra nos dice por qué suceden las cosas que suceden, por tanta rebelión, por tanta desobediencia a tu palabra. Señor, tu palabra nos muestra el camino para obedecerte, para que podamos experimentar el gozo del Señor. Señor, gracias por esto. Señor, cuando estudiamos tu palabra, te pido que la estudiemos de una manera que sepamos que es una luz a nuestro camino. Estudiemos de una forma en que traiga bendición a nuestra familia y traiga gloria a tu nombre y que nos dé gozo en nuestro corazón. Padre, mientras estudiamos tu palabra, te pido que nos llenes de amor y de confianza de que esta es la palabra de Dios, que no se equivoca, que es confiable, es una autoridad, porque es tu palabra y tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Creador, Señor, y te alabamos por ello. Y ahora quiero pedirte que nos guíes, que nos des entendimiento, que nos ayudes a caminar en fe, en la forma que tú quieras, Señor, y que podamos confiar en que tú nos darás la gracia para todo lo que necesitemos. Ministra a través de mí hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a tomar un tiempo en esta mañana para hablarles acerca de unas cosas que han estado sucediendo antes de empezar con el estudio de esta mañana, propiamente dicho. Algunos de ustedes ya han escuchado acerca de lo que se ha especulado en las redes de Internet. Yo veo que muchos de ustedes no se fueron en el supuesto rapto de septiembre 23. Muchas personas predijeron que el día 23 de septiembre iba a ser el rapto o el fin del mundo. Pero la Biblia nos dice y nos da luz para reconocer que son predicciones que no tienen sentido y que es la verdad. Y muchos habían predicho que el rapto iba a suceder ayer, septiembre 23. Tal vez ellos no conocen la Biblia, o conociendo la Biblia no saben cómo interpretarla, o tal vez ellos suponen que Cristo es mentiroso, porque la palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora, que solo el Padre sabe cuándo va a regresar el Señor. Así que bueno, hoy es la mañana de septiembre 24 y el Señor ha probado que no fue muy sabio poner una fecha para la venida del Señor. Tenemos que confiar en la palabra del Señor y no actuar o hablar en contra de lo que la palabra dice. Ahora, la siguiente cosa que quiero decirles es, la semana pasada tuvimos un pastor invitado que compartió un mensaje para nosotros y creo que es importante que yo les explique algo acerca de lo que vivimos la semana pasada, porque para muchos de ustedes esta es una experiencia nueva, la forma en que él predica,
la forma en que Él habla, como por ejemplo la intensidad con la que Él habla y las acciones tan radicales a las que Él nos llamó. Tal vez es un mensaje extraño para muchos de ustedes, pero lo que escuchamos fue un mensaje muy importante para la iglesia. Así que es importante que nosotros reconozcamos qué es lo que sucedió el domingo pasado cuando David Block habló para nosotros. Y vamos a empezar nuestro estudio con Efesios 4, 11 y 12. La Biblia dice que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este pasaje podemos identificar 5 tipos primordiales de ministerio que Dios le ha dado a la iglesia, para que la iglesia sea saludable, balanceada y esté equipada propiamente para el ministerio. Nosotros debemos de implementar estos 5 ministerios en la iglesia. Ahora, el domingo pasado, cuando David habló acerca de este ministerio de profeta, tal vez para muchos de ustedes no entendieron lo que él estaba diciendo. Ahora, él no es un profeta en el sentido en que va a predecir el futuro o algo así, sino eso ya no. Eso no es lo que dice la Biblia. Las palabras de un profeta más bien tienen que estar, tenemos que verlo en la Biblia y tenemos que orar. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, que los bereanos siempre revisaban las escrituras para ver si lo que les estaban diciendo era cierto o no. David, nuestro hermano que habló la semana pasada, estaba hablando hacia nosotros como profeta, en el sentido que estaba llamando al pueblo a la palabra de Dios. Fue un estudio muy bueno de Lucas que siempre estaba solicitando que los cristianos abandonaran todo por el Evangelio y por Cristo. Y el Señor, yo creo que envió a David para enviar este mensaje específico acerca de Lucas para confrontarnos de una forma muy firme. Ahora, Dios no llama a todos a vender sus posesiones, a dejar sus trabajos y a ir al mundo misionero como ministros de tiempo completo, pero ha llamado a muchos a hacerlo. Pero muy pocos obedecen el llamado. Pero la mayoría de la gente tienen el llamado de mantener sus trabajos y estar contentos con lo que Dios les da y apoyar a aquellos que han recibido el llamado de ir y llevar el Evangelio a otros. Sin embargo, muchos de nosotros gastamos más en nosotros mismos y en nuestros placeres que en la gran comisión. Por eso es que los profetas de hoy en día llaman al arrepentimiento y nos sentimos muy incómodos al respecto. Lo que escuchamos la semana pasada en labios de David fue un mensaje muy consistente acerca de las enseñanzas de Jesús, que tenemos que sacrificar todo por Cristo y el Evangelio. Y eso fue consistente con las Escrituras. Seríamos muy tontos si ignoráramos el énfasis
de este mensaje de Dios para nuestras vidas, porque estamos entrando en tiempos que demandan una acción radical y obediencia de parte de la Iglesia. No podemos darnos el lujo de escoger qué verdades de la Biblia vamos a abrazar y cuáles no. Por eso quiero que revisemos algunas de las características de un profeta. El profeta del que estamos hablando aquí es diferente de alguien que tiene el don de palabra de profecía. Hay diferentes características de los profetas a través de la historia en la Biblia. ¿Cuáles son sus características? Bueno, es muy interesante ver que ellos tienen características muy peculiares. Y lo que a mí me llama mucho la atención es cómo Dios construye una persona y le pone características diferentes para funcionar de esta manera. Los profetas son personas que hablan, que tienen motivación para hablar fuerte, pues. No son personas calladas, sino que son personas que hablan en contra del pecado, de la injusticia. Ustedes tal vez recibieron un correo electrónico precisamente de David Block, hablando acerca de las injusticias que están sucediendo en Corea del Norte. Los profetas están muy motivados a hablar acerca de llamar a la iglesia para que despierte en contra de la apatía y de que caminen los caminos del Señor. Tal vez muchas personas que son muy sensibles pueden pensar que son personas que reaccionan muy fuerte o que exageran. Estas personas, profetas, son leales a la verdad. A pesar de que pierdan amigos, a pesar de que caiga quien caiga, ellos van a hablar la palabra y ellos van a llamar a otros para seguir al Señor. Los profetas son necesarios en la iglesia porque ellos hablan la verdad y ellos están dispuestos a sufrir si fuera necesario con tal de predicar la verdad. Los profetas tienen que entender también que no todos somos profetas porque no todos tienen esa habilidad. Ellos no se van a quedar callados, aunque no sea muy propio que digamos hablar. Son personas que siempre pueden identificar qué está bien y qué está mal. Estas personas que tienen este llamado tienden a ver las cosas en blanco y negro. Y a causa de la naturaleza de este ministerio, ellos ven inmediatamente las deficiencias de la iglesia. Y por eso mucha gente los rechaza, por eso mucha gente los persigue. Por ejemplo, Esteban en la Biblia es uno de ellos. Ahora, mucha gente no aprecia el ministerio de los profetas. Es muy ingrato, un ministerio muy ingrato, pero el Señor ha provisto este ministerio para proteger la iglesia y para el bienestar de la iglesia, para mantener a la iglesia caminando derechito. And biblical in their ministry, and that's if they are godly and biblical in their ministry, because there are false prophets. Ahora tenemos también que saber que hay falsos profetas, pero los profetas de Dios son bíblicos y son buenos para la iglesia.
y su ministerio es vital, porque ellos suenan la alarma cuando ven un problema. Ahora tenemos que ser cuidadosos, porque muchas veces tendemos a criticar a los profetas, no nos sentimos cómodos y entonces los rechazamos. Es como cuando tenemos un detector de humo en la casa. El ruido que hace es incómodo, pero nos ayuda a saber cuando un fuego está empezando. Es para proteger la casa. Así son más o menos los profetas. Pero muchas veces nosotros queremos ser tan correctos, tan políticos, de no ofender a nadie, que todos se sientan muy cómodos. Entonces, no les damos espacio a estos profetas para que crezcan y para que vean las debilidades y los errores en la iglesia. Por eso hay tantas iglesias que están en error hoy en día, porque han sacado de la iglesia este ministerio profético. Nosotros necesitamos reconocer que los necesitamos y que necesitamos escuchar con la palabra en nuestra mano y checar si lo que están diciendo está de acuerdo a la palabra. Ahora, tomé unos momentos para hablar acerca de esto porque necesitamos el ministerio de todos estos ministerios en la iglesia. No tenemos que ser de esas iglesias que solamente se sienten cómodos cuando no hay problema, cuando nadie dice nada. No, que escuchar la palabra completa como es. Bueno, ahora vamos a seguir en el Evangelio de Lucas, donde nos quedamos. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando está en la cruz? Hoy vamos a echar un vistazo acerca de lo que estuvo sucediendo con nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la cruz. Así que vamos, por favor, a Lucas 23, 44 y 45. Cuando era como la hora sexta, descendió oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por en medio. Entonces eran como las 12 del día. Y a esta hora el sol está en lo más alto del cielo. Y el Señor Jesús está allí en la cruz pagando el precio del pecado. Y en eso sucede un eclipse por 3 horas. Imagínense, 3 horas de oscuridad sobre la tierra. Ahora, muchos han explicado que esto es un eclipse. Pero nosotros acabamos de presenciar un eclipse y lo vimos. Ahora, no puede ser un eclipse porque era luna llena para empezar. Y la Pascua había sido siempre es en luna llena. Entonces no puede ser que hubiera un eclipse. Ahora, en segundo lugar, el eclipse más largo del que se tenga memoria duró casi 7 minutos y medio. La oscuridad de la que estamos hablando aquí fue 3 horas. No hay ningún fenómeno natural que pueda explicar esto. Fíjense lo que dijo el Señor cuando estaba en el jardín de Getsemaní en Lucas 22:53. Esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Esta fue una oscuridad sobrenatural que señaló el reino de las tinieblas, porque el Señor estaba quitando su presencia completamente y dejando que el pecado y la oscuridad
envolviera a su propio Hijo. Y esta oscuridad es como un símbolo del juicio de Dios sobre su Hijo, que había tomado sobre él el pecado del mundo. Así que toda la oscuridad del pecado del mundo, de todas las edades, vino sobre nuestro Señor Jesucristo, concentrado en un solo lugar. Él estaba siendo castigado en nuestro lugar. Y no solo era esta oscuridad sobrenatural y demoníaca que fue identificada aquí en este momento como el reinado de Satanás, sino que en Mateo, en el Evangelio de Mateo, nos habla acerca de otro fenómeno. Fue un terremoto. Mateo 27:51 dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y que la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo expiró. Y estas son señales fascinantes que el Señor mandó en este momento. Ahora quiero animarlos a que hagan algo de tarea. Traten esto. Tienen que estudiar, leer la Biblia y tengan, por ejemplo, una libretita, una hoja y hagan notas mientras leen la Biblia. Cada vez que vean hagan notas de cada vez que ustedes vean una conexión entre el pecado y un fenómeno natural horrible como un terremoto, como oscuridad, como inundación o cualquier otra cosa. Fíjense cómo siempre el pecado es el detonante de estas cosas. Enfermedad y cosas terribles que le pasan al hombre, que son consecuencias del pecado del que no se ha arrepentido la gente. Es un estudio fascinante. Yo estoy haciendo de esto y está en todos lados en la Biblia. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Y digo esto porque nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo, qué está pasando, tanto caos, tanta guerra, tanta cosa climática. No hay duda que todo esto que estamos viendo, inestabilidad política, inestabilidad en nuestros climas, tantos terremotos que estamos viendo últimamente, es precisamente consecuencia del pecado. Estas son las llamadas del Señor. El Señor está en control de todo esto. Y la bendición de Dios y el cuidado protector de Dios poco a poco ha estado siendo quitado a propósito por Dios de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo ha rechazado a Dios. Y hay un propósito. Y en esa cruz, todo el pecado del mundo se concentró en un solo lugar y se derramó sobre Jesús. Y por esta concentración de pecado, por eso estas cosas sucedieron en el mundo, porque la ira de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo por el pecado del mundo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo clamó en la oscuridad: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? En otros de los evangelios se registraron estas palabras. Dice la palabra en el verso 45 que en el templo el velo que existía ahí se abrió en dos.
El templo era el lugar donde la presencia del Señor habitaba y había un gran velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a ofrecer sacrificio de sangre. Entonces, en la hora novena, más o menos a las 3 de la tarde, cuando la tierra estaba absorbida en la oscuridad, de repente este velo que era gruesísimo del templo se partió en dos y fue una señal gloriosa de que el sacrificio de Jesús en la cruz fue efectivo y había sido aceptado por Dios y que ya no iba a haber separación entre Dios y el hombre, precisamente porque el Señor Jesucristo tomó el pecado del hombre sobre sí mismo, abriéndonos el camino a la presencia de Dios. El velo que había bloqueado el camino a Dios había sido removido por Dios en respuesta al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hebreos 10, capítulo 19. Capítulo 10, verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo, porque antes de que Jesús muriera no podías entrar al lugar santísimo, porque si no, caías muerto por el poder de Dios. Pero ahora podemos entrar con toda confianza por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Hebreos 10:22 dice: por tanto, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, porque ya no hay separación entre Dios y nosotros, y aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo podemos entrar libremente. Y hay más buenas nuevas que fueron señaladas en este momento. Ya no necesitamos un templo tampoco, porque ahora nosotros, sus hijos, nos hemos convertido en el templo del Espíritu Santo. Él puso su Espíritu dentro de nosotros, los hijos de Dios. Y ya no necesitamos sacerdotes que ministren en nuestro favor, porque cada hijo de Dios se ha convertido en un sacrificio en sí mismo, porque tenemos la presencia de Dios en nosotros y la presencia de Dios ya vive en nosotros. Por eso es que ya no necesitamos nunca más ofrecer sacrificios por el pecado, porque Jesucristo de una vez por todas ofreció su vida en sacrificio por nuestro pecado. Tenemos acceso ilimitado a la presencia de Dios. Todos aquellos que hemos recibido lo que Cristo hizo por nosotros. Verso 46. Entonces Jesús, gritando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Una práctica de la cultura judía antigua, decir en tus manos encomiendo mi espíritu era una oración a la hora de dormir. Muchas personas oraban eso. En tus manos encomiendo mi espíritu antes de dormir. La diferencia es que aquí Jesús estaba llamando a Dios Padre. Nadie había llamado a Dios Padre de esta manera. Era como la manera de decir: Señor, estoy confiando en ti antes de morir. Y fíjense en la forma triunfante en la que Jesús oró esto. Él clamó en voz tan fuerte, diciendo: Padre, Padre.
En tus manos encomiendo mi espíritu. Está hablándole a Dios. Y le está diciendo lo que dices antes de irte a dormir. Y entonces expiró. Esta no fue una muerte ordinaria por crucifixión. Entiendo por la investigación que he hecho que los sentenciados a muerte por crucifixión poco a poco iban quedando inconscientes, precisamente por el cansancio y por la posición en la que estaban ahí colgados. Pero el Señor Jesús estaba totalmente consciente, estaba consciente de su último, hasta de su último suspiro estuvo consciente, porque nadie quitó la vida de Cristo de Él, sino que Él dio su vida por nosotros. Él escogió morir por nosotros con un grito de victoria, sabiendo que Él iba a resucitar de la muerte. Él tenía toda la confianza. Tenía toda la confianza de decir como un niño cuando se va a dormir: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, sabiendo que mañana voy a despertar. Jesús sabía que él iba a despertar de la muerte. El verso 47 sigue diciendo: cuando el centurión vio, el centurión era el soldado romano que estaba encargado de la crucifixión. Cuando él vio lo que había sucedido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. El centurión estaba observando lo que sucedió desde el principio, porque él estaba encargado de supervisar la ejecución de Jesucristo desde el principio hasta el fin. Estaba a cargo de ello. Probablemente estuvo a cargo de lastimar a Jesús con los azotes. Y cuando Jesús lo ve y dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense lo que estaba pensando. Ahora imagínense cuando este centurión ve que le hace la promesa que hoy estarás en el paraíso. Y luego, por 3 horas, haciendo guardia, a mediodía, cuando debería haber luz de sol, están en oscuridad, siendo testigo de la agonía de este hombre inocente. Y finalmente escuchar este grito triunfante de Jesús. Este centurión probablemente había estado en muchísimas ejecuciones, en muchas crucifixiones, y nunca había visto algo como esto. En ese momento los ojos se le abren y dicen: este hombre era el Hijo de Dios. Y en eso, la oscuridad y el terremoto, y él reconoció que la mano de Dios estaba obrando en estas circunstancias y que todo lo que estaba sucediendo venía de Dios. Por eso alabó a Dios y dijo: este era un hombre justo. Era un reconocimiento y una confesión de miedo de que habían hecho algo terrible. Habían pecado en contra de Dios al matar a este hombre inocente. Este hombre estaba aterrado ante este descubrimiento, porque al morir Cristo empezó a temblar, vino la oscuridad. En el verso 48 dice que toda la multitud que estaba presente en ese espectáculo, al ver lo que había acontecido, volvía golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea se quedaron lejos mirando estas cosas. Muchos en esta multitud habían clamado para que crucificaran a Jesús. Muchos se habían burlado, le habían escupido mientras él estaba allí muriendo en la cruz.
Pero entonces, cuando vieron los eventos de las últimas 3 horas, la oscuridad de estas 3 últimas horas, y el grito de victoria, y el terremoto, todo esto los convenció de que habían cometido un terrible error. Habían asesinado al Hijo de Dios. Al ver el mundo oscurecido por 3 horas, era un espectáculo espantoso. Este era el juicio de Dios. Y cada vez más se daban cuenta de que habían cometido un grave error. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Él había muerto. Él había expirado. Ahora se iban a empezar a dar cuenta de la ira que les esperaba por haber rechazado al Hijo de Dios. No todos se arrepintieron, pero muchos sí. Estas señales afectaron la tierra y los cielos. Produjeron arrepentimiento. Pero hoy en día estamos viendo muchas de estas cosas y son señales que nos muestran que el Señor viene nuevamente, que tenemos que arrepentirnos. Tenemos que preparar el camino para que muchos reciban el Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día. Lo quería en aquellos días y lo mismo sucede hoy en día, que el mundo tiene que voltear los ojos hacia el Señor. Fíjense cómo respondió esta multitud unas semanas más tarde. Vamos por favor a Hechos. Lucas es la parte 1 y Hechos sería la parte 2 de lo que escribió el autor Lucas. Hechos 2, 36. Aquí estamos en el día de Pentecostés. Había una multitud en Jerusalén que se había juntado para ver qué está sucediendo y Pedro está predicando. Dice: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces cuando oyeron esto se afligieron de corazón y dijeron a Pedro, se acordaron de lo que había sucedido en la cruz, porque allí estaban. Dios los convenció allí. Y ahora van a recibir una explicación de lo que había pasado en la cruz. Se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ay, Dios quiera que esa sea la respuesta de este mundo que está viviendo desastre tras desastre en estos días. Dios quiera que esta misma sea la respuesta en este mundo, que estamos viendo tantas señales, tanta inestabilidad política, económica, social, ecológica. Oremos, hermanos, para que el mundo responda de esta manera. Oremos para que nuestras familias, nuestros vecinos clamen por este tipo de respuestas. Entonces Pedro les dijo, esta fue la explicación que les dio. Ustedes han pecado, dice, arrepentidos, y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. El Señor nos está mandando advertencias. Nosotros tenemos que orar para que el Señor nos dé el poder del Espíritu Santo para decir lo mismo que Pedro les dijo a aquellos en estos días.
arrepiéntanse, sean bautizados cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, para que reciban perdón de sus pecados y reciban todos aquellos a los que el Señor llame. Que el Señor nos use para testificar, porque ese es el rol de la iglesia hoy en día. Mientras estas señales suceden, nosotros tenemos que estar activos testificando, mostrarles en las Escrituras qué significa. Pueden ser salvos de esta generación perversa y malvada. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día, ¿cuántas? Como 3,000 personas. Así que no se dejen intimidar, no se escondan, porque vienen cosas terribles. Pero nosotros tenemos que seguir proclamando que Dios trae cosas en este mundo. ¿Por qué está sucediendo esto? Tenemos que explicar que el Rey viene y podemos ser libres. El Señor desea que nosotros le sigamos a pesar de terremotos, inundaciones, huracanes. Hay un Dios que es poderoso, hay un Dios que nos mantiene en sus manos y que un día toda la gente morirá y todos estaremos delante de Dios, listos para ser juzgados por lo que hicimos con su Hijo Jesucristo. Y Dios desea que toda la gente en todo lugar se dé cuenta que necesitan un Salvador más grande que ellos mismos para que les salve de todo lo que viene y que clamen por misericordia, porque Dios es tan grande en misericordia que quiere salvar a todo aquel que clame su nombre. Pero ¿cómo van a ser salvos si no creen? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique, si no oyen? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? Que la iglesia sea llena del Espíritu Santo y vaya en el poder de Dios con el Evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación a un mundo que necesita y que está siendo testigo de que Dios está mandando señales. Dios está demostrando sus señales de poder. Son tiempos gloriosos, pero no se atemoricen. Que esto no les impida Nuestro hermano la semana pasada nos dio una palabra profética de Dios, una palabra urgente. Dejen de lado todo aquello que les está impidiendo correr con perseverancia la carrera de la fe. Oh Dios, yo te pido en el nombre de Jesucristo que hagas que esta iglesia sea lo que tú quieres que sea. Señor, sin ti no tenemos ningún poder. Por favor, te pido que nos des el poder, nos envíes. Y te pido por todos aquellos que no creen, que los convenzas en el poder de tu Espíritu, que los convenzas con la palabra de tu Evangelio. Señor, que los envíes con las buenas nuevas. Lord, we ask you to move us out of our complacency. Señor, sácanos de nuestra comodidad y envíanos en el poder de tu Espíritu Santo, te pido. En el nombre de Jesús. Amén.